3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion Me. Hoy tengo la oportunidad de presentarte a un referente en el ámbito de los libros, en el ámbito de los podcasts y en el ámbito del emprendimiento. Seguramente ya lo conozcas. Vamos a hablar con Luis Ramos de Libros para Emprendedores, una persona que ya lleva más de 10 años compartiendo sabiduría de cientos de libros y que tengo muchísimas ganas de conocer su visión en muchos ambientes. Así que muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. Un placer, Pedro. Gracias por invitarme. Es una pasada porque hoy en día es muy fácil empezar un proyecto y dejarlo al poco cuando ves que no tracciona, ¿no? Y estoy con una persona que empezó con los podcasts, que empezó con el tema de hablar a un público, hablar a un vacío, porque nunca se sabía a quién hablaba realmente, porque no es como una radio convencional que sabes que ya tiene su audiencia, sino que tú de la nada empezaste a contar historias y a narrar libros. ¿Cómo fue todo eso? Lo de los libros empezó como un hobby. Al final, yo estaba. Normalmente los hobbies son válvulas de escape que uno tiene. Entonces, yo tenía mucho estrés en el trabajo en aquella época y necesito un hobby, ¿no? Entonces, yo de joven había hecho radio de forma aficionado y leo muchos libros y, por ejemplo, me pagué la carrera dando clases. Entonces, soy didáctico, ¿no? Entonces, junté esas tres cosas y salió casi de forma obvia libros para emprendedores como un podcast que a mí me gustaría hacer, yo disfrutaría haciendo y a lo mejor le gustaba a alguien, ¿no? Entonces yo lo empecé como hobby propio, ¿vale? Porque en un país donde, yo vivo en México, en un país donde no se leen libros, hablar de libros de no ficción, de libros de negocios, yo dije, no me va a escuchar ni mi madre. Y mi sorpresa fue que efectivamente en un países o en general, en España tampoco se lee mucho, países donde no se lee demasiado, el que tú se lo pongas fácil a la gente es como muy invitador, ¿no? Y entonces lo que empezó como un hobby para válvula de escape mía se convirtió en algo que fue escalando. A los pocos meses se convirtió en número uno allí en México, luego en cada uno de los países de habla hispana se ha convertido en número uno y pues a mí me cambió la vida porque lo que empezó como un hobby, es decir, algo que harías aunque no te paguen, que eso es un hobby, resulta que luego del hobby lo pude transformar en un negocio de alguna manera que me podía sostener y entonces he podido evolucionar, dejar de hacer el trabajo que me daba tanto estrés y hacer algo que no me da estrés, que disfruto mucho y que es, o sea, es como que dicen, es que te pagan por hacer lo que te gusta, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Pero todo empezó como un hobby y evolucionó a, ¿y si me pudiera dedicar a esto a tiempo completo? Y lo intenté y lo conseguí y aquí sigo y muy feliz porque, ¿sabes qué pasó? Ahora, te decía del estrés en el negocio. Cuando tú te centras en el crecimiento de un negocio, en el crecimiento económico de un negocio, ¿no? Sostener el negocio y que funcione, te estás centrando en el dinero. Y entonces con esto, que era mi hobby, me estaba centrando en cómo puedo generar el mayor impacto en las personas. Y eso me llevó a darme cuenta de algo que yo no sabía. Y yo empecé con 46 años en el mundo del podcast. Y me di cuenta de algo chulísimo, que es que lo que más me llena es generar una transformación en otro, generar un impacto positivo en otro. No es tanto inspiración como más empujar a la gente a que pase a la acción, ¿no? Entonces, en todos los episodios de mi podcast siempre digo, pasa a la acción, pasa a la acción, pasa a la acción, ¿no? Porque quiero invitar a la gente a que haga. Y eso me da a mí una sensación de plenitud muy grande, me siento muy realizado y era algo que descubrí, no sé si tarde en la vida, pero a lo mejor hubiera estado bien con reconocerlo antes en mí, pero es lo que más me llena. Y entonces el negocio pasó a ser totalmente secundario o terciario. Ahora mi objetivo es crear un contenido de valor que impacte, que transforme a las personas. Y si eso se consigue, yo ya gané. Y luego además el negocio lo hacemos intentar para que me pueda seguir dedicando a eso a tiempo completo, ¿no? Pero ha sido como una evolución interesante de un hobby en el cual yo no tenía ingresos y tal, y transformar en un negocio que me permita impactar mucho. Y en eso sigo 10 años, ¿no? Bueno, hay que decir que se ha juntado también, o no sé si ha sido algo que has trabajado, que tienes una voz de locutor súper buena, súper bonita. Yo te escucho y digo, joder, da gusto escuchar a Luis. Es una persona que te pone muy fácil escucharle. Es un tipo que entretiene bien, o sea, no se hace pesado.
Se intenta, se intenta. Yo te digo, yo había trabajado en la radio, ¿Y cómo podrías...? pero no fue un locutor de éxito, ¿sabes? O sea, había muchos, infinitamente, y lo sigue habiendo, mucho mejores que yo. Una buena voz la tiene un doblador de cine, ¿no? Esos tienen súper buena voz. Yo tengo una voz modulada, digamos así, pero lo que sí le pongo, yo le pongo mucha intención y muchas ganas. Y eso es una cosa que yo destaco de ti, porque a mí una cosa que me ha gustado es que cuando te he investigado un poquito más y he visto un poquito tu trabajo y encima pues he participado en tu evento, sí que he descubierto que realmente eres como promueves. O sea, eres una persona que te centras mucho más en el proceso que en el resultado. Que realmente generas, o sea, o pretendes generar una, un cambio de conciencia. Realmente no. Creo que si te das cuenta, ahora mismo podemos observar que en el ámbito este de emprendimiento digital hay mucha promesa. Mucha sobrepromesa, mucho consigue esto, mucho definir el éxito. Y creo que genera mucha distracción. Hay muchas luces, sombras y demás. Y personas que ponen un camino fácil. Y puede ser muchas veces desilusionante, descorazonador. Y entonces cuando encuentras a perfiles que hablan del emprendimiento desde una forma tan sobria, tan serena, desde una forma obviamente más desde la práctica de herramientas, pasos a seguir y sobre todo desde un no te preocupes porque cuando lo consigues vas a darte cuenta de que vas a querer otra cosa, vas a querer más, yo lo veo como un soplo de aire fresco, de oxígeno, ¿no? Entonces me hace mucha ilusión tenerte aquí porque creo que hace más falta este tipo de mensajes. Haría mucha más falta hacer limpieza, hacer limpieza. Estos mensajes existen, lo que pasa muchas veces se pierden en el ruido. Yo creo que actualmente, efectivamente, hay mucha gente creando contenido, es fácil, es gratis. Entonces, lo que la gente busca, lo que tú decías, el vendeumismo, ¿no? Que podemos decir que nos inunda, tiene mucho que ver con que hay mucha gente que no tiene, mencionabas el proceso, esa es la clave, que no tiene claro que hay un proceso para conseguir las cosas, sino que buscan un atajo que consiga un resultado. Entonces, yo creo que, no sé si es generacional, porque sería generalizar mucho, pero yo creo que la gente ahora es mucho menos paciente a la hora de decir, quiero definir una meta y quiero alcanzarla, ¿no? Y entonces, la gente no tiene paciencia, entonces llega el oportunista que te dice, yo tengo un atajo que te va a llevar a eso porque yo lo he conseguido. Y muchas veces el que una persona lo consiga no garantiza que otras personas lo vayan a conseguir, y ahí es donde entra el crear metodologías, crear métodos que aumenten las probabilidades. Nunca esto no es una seguridad, pero que aumenten las probabilidades de que tú puedes acompañar a alguien porque tú lo has conseguido, pero sobre todo porque yo puedo hacer que terceros lo consigan. Eso es un método. Entonces esa es la clave de todo. Hay mucha gente que te explica cómo yo lo he conseguido, ¿no? Yo he conseguido 10.000 seguidores, yo he conseguido 1.000.000, yo he conseguido no sé qué. El yo es muy jugoso, es muy goloso a la hora de verlo, pero es muy difícil que esa persona, aunque esa persona lo haya conseguido, sea capaz de didácticamente enseñar a otros a que los Sí, consigan. sesgo de supervivencia. O sea, te centras Tal cual. precisamente en el que lo consigue, pero no te está enseñando los cientos o miles que han fracasado haciendo esto, Y precisamente. sesgo de confirmación por lo mismo también, ¿no? Es decir, me quedo con veo solo lo que quiero ver, ¿no? Solo lo que confirma lo que yo quiero conseguir y lo demás no lo tengo en cuenta. Estamos llenos de sesgos. Sé que a ti te encanta el tema y a mí también. Es un temazo. Estos son los libros que más disfruto, los de sesgos además, porque sí me alumbran mucho en la psique de la persona y cómo pensamos en automático, ¿no? Qué bueno, pues luego te preguntaré, porque mira, no tenía pensado preguntarte por sesgos, sí que te quiero preguntar luego por toma de decisiones y demás, Sí. porque sé que es un tema que te encanta, pero me interesa conocer, porque a mí también me ha cambiado la vida, el tema de abrirte un podcast, abrirte a las personas Claro. y demás, y cómo ha cambiado tu visión, cómo ha cambiado tu visión de las cosas analizando cientos de libros y no solo eso, sino también abriéndote a las necesidades que tiene verdaderamente la gente, ¿no? Porque cuando te abres un podcast, cuando tienes la oportunidad de recibir mensajes, te das cuenta de las motivaciones humanas, las conoces más de primera mano. La visión cambió, como te decía un poco antes, cambió el enfoque en decir el negocio, el crecimiento personal, el crecer yo está siempre en el centro de mi vida, Ujú. tanto como empleado, como emprendedor, como empresario, pero el poner en el centro a la persona a la que puedo ayudar, eso lo ha cambiado todo para mí.
el hecho precisamente que tú decías ahora, de que empiezas a hablar con gente. Yo empiezo el podcast en 2016, en enero de 2016. Durante ese año y medio siguiente, que hice una primera charla TED, hicimos una recopilación de un conteo de cuántos mails yo había respondido a mano, de que no tenía yo gran equipo, y había respondido 12.000 mails en un año y medio. 12.000 mails que son a lo mejor 8, 9, 10.000 personas que te estaban diciendo gracias, pero también que te estaban diciendo necesito ayuda, o gente que te decía ¿y tú qué harías? Entonces hay muchísima gente ahí fuera sin respuestas y no sabe a quién acudir. Entonces el hecho de que tú recibas esas comunicaciones, primero es un honor que consideren que tú les puedes apoyar en ese sentido y yo me lo tomo como una responsabilidad. Entonces esa visión para mí ha cambiado, se ha convertido de lo que era un hobby, se ha convertido en una responsabilidad. Y para mí es una responsabilidad decir, mis episodios, los podcasts que yo grabo, sé que se van a escuchar durante los próximos años. O sea, los episodios más escuchados, muchos de ellos se han grabado hace 9 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo cada episodio quiero que sea una joyita que les sirva o que le sirva a alguien dentro de 10 años. No tiene fecha de caducidad, igual que los libros no la tienen. Probablemente un libro, incluso como el vino, mejora con el tiempo, ¿no? Entonces yo busco que mis episodios sean eso, basado en la responsabilidad que siento que tengo de estar al servicio de otros, ¿no? Y eso Sí. es un trabajo bonito, ¿no? Eso lo hablaba con Sergio Fernández, Buen amigo. que es un genio también, y él también tenía la idea de crear contenido evergreen, ¿no? Alejarnos un poco de la tendencia, de lo que está de moda y, digamos, escarbar realmente entre todo lo que hay y quedarte con la esencia de las cosas Mm. y lo que es verdaderamente bueno, ¿no? Y a través de eso, pues mira, por ejemplo, Sergio Fernández, no se me olvidará que tiene un vídeo que son, creo que, 10 hábitos para aplicar en la vida, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿qué hábitos has adquirido tú o has aplicado tú o has encontrado Mm. para que debamos empezar a aplicar en nuestra vida? Hay, fíjate, el tema de los hábitos. Yo hago un podcast, yo hago varios podcasts. Uno de ellos se llama Libros para Emprendedores y son libros, en teoría, eso era mi hobby, ¿no? Voy a hablar libros de emprendedores, ¿no? Liderazgo, marketing, ventas, estas Ujú. cosas. Empiezo a introducir, de vez en cuando vas probando y voy a meter uno de hábitos, a ver qué pasó, de productividad. Son los más exitosos por mucho. A la gente lo que más le interesa son los libros de hábitos. O sea, vas al no ficción, cualquier categoría, el que más vende siempre es el de hábitos. Y si encima lleva la palabra hábitos en el título, exitazos seguro, hábitos atómicos y todos estos, tiny habits, todos estos. Entonces, todo lo que son hábitos a la gente le llama muchísimo la atención, que da que pensar, porque es probablemente lo que la mayor carencia, ¿no? Por eso les llama mucho más, ¿no? Más, es la botella que más tienen que llenar, ¿no? Y en el tema de los hábitos, entonces me he forzado a leer muchos más, o sea, porque son repetitivos los libros de hábitos en general, todos te dicen lo mismo, pero me he forzado a leer y hay 3 libros que me han proporcionado cada uno esa pinceladita de hábito que me ha servido. Por ejemplo, hay uno que se llama, no sé cómo se llama en español, se llama Deep Work, que es de Cal Newport, es trabajo profundo, probablemente se haya traducido así, que de él he aprendido mucho el tema del enfoque profundo de 2 horas. Es decir, trabaja durante 2 horas de forma profunda, modo avión de todo lo demás de tu vida, y trabaja de forma profunda 2 horas. Yo era mucho del pomodoro, de la media hora y todo eso. He pasado a pomodoros de 2 horas, ¿no? Entonces a lo mejor trabajo 4 horas al día seguidas, pero hago mis 2 horas de enfoque profundo, una pausa y 2 horas de enfoque profundo. Y ese hábito a mí me hace ultra productivo, porque el tipo de contenido, las cosas que hago requieren muchas veces de esa concentración profunda. Entonces el deep work, el trabajo profundo de 2 horas, a mí me ha funcionado mucho. Ese es un hábito. Otro hábito que me ha funcionado mucho, bueno, está el libro famoso, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y aparte de los hábitos típicos que puede haber ahí, hay uno que a mí me ha cambiado mucho, que es ser muy intencional con mi planificación semanal. Yo planifico en esta semana qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Luego hay otros libros como Trágate ese sapo y todo eso que te dicen, le llaman las rocas, ¿no? ¿Qué roca vas a intentar romper en este día, ¿no? Entonces eso mezclado con lo del deep work funciona muy bien. Entonces en general esos son los hábitos que mejor me han funcionado.
¿Algún otro hábito? No, yo te diría que básicamente esos, porque al final si tú tienes claro qué es lo que quieres conseguir en tu semana y de ahí lo vas desglosando en días y luego te enfocas en hacerlo de trabajo profundo, la gente, yo he trabajado en una corporación muchos años, en un banco, en temas de desarrollo de software y todo eso, y ahí le echabas todas las horas del mundo, ¿no? Y muchas veces por el postureo de hay que estar, ¿no? Y ahora he aprendido a ser mucho más óptimo y probablemente con 3 4 horas al día tienes más que suficiente para avanzar. Si esto lo escucha alguien que dices, es que yo soy empleado, estos tíos que son dueños de su tiempo, qué fácil lo tienen, ¿no? Que están hablando aquí de 4 horas al día y tal. Bueno, si tú fueras, hay una... Alex Hormozzi, que es un muy famoso ahora en redes, Alex Hormozzi tiene una frase que dice, no es tan importante lo que haces de 9 a 5 como lo que haces de 5 a 9. O sea, lo que va a mover un poco el goalpost que le llaman, que lo que va a mover los resultados no es lo que haces de 9 a 5. Si tienes un trabajo de 9 a 5 está bien, pero ¿qué es lo que haces de 5 a 9? De 5 a 9 de la noche. 5 a 9 de la noche son curiosamente 4 horas en las que puedes escoger, crecer, emprender en paralelo con tu trabajo, muchas cosas. Mucha gente no emprende porque dices que yo tengo un trabajo fijo que paga las facturas, no puedo emprender. Y la gente no se da cuenta que puede comenzar en paralelo, de 5 a 9. Qué interesante, pues quiero seguir un poco por ahí, Luis, porque el tema del emprendimiento, imagino que tú te habrás dado cuenta que ahora mismo puede estar visto de una forma muy manida, ¿no? En el que todo el mundo deberíamos emprender es lo mejor y demás, pero creo que hay una filosofía en lo que es el propio emprendimiento. ¿Qué significa para ti emprender? Mira, hay dos partes ahí. ¿Qué es emprender? Por una parte es qué es ser emprendedor, yo ¿Sí? te diría, por un lado, y qué es un emprendimiento, ¿no? Entonces, porque una cosa, yo quiero que quede algo, un mensaje súper importante. Sepárate de tu emprendimiento. Tú eres tú, el Ujú. emprendedor, y otra persona puede considerar emprendedor también, pero muchas veces el que emprende se está personalizando a sí mismo como la empresa. No sé si me voy a explicar, Totalmente. ¿sabes? O sea, yo soy mi empresa. Entonces es importante separarlo. Y entonces, ¿qué es ser emprendedor y qué es la empresa? Entonces, una empresa, el objetivo de una empresa es único y es crecer. ¿Vale? Tú creas una empresa que es un producto, es un servicio, es algo que ayuda a alguien a hacer algún tipo de transformación, es una herramienta de ayuda, de lo que sea. Producto, servicio, el objetivo es crecer. ¿Por qué? Porque queremos que ese producto o servicio llegue a la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que quiere un emprendimiento. Entonces, tenemos que tener claro qué queremos solucionar, ¿no? ¿Qué problema solucionamos en ese caso? Entonces, el emprendimiento gira siempre a través de ser un solucionador al problema de una persona o ser el solucionador para alguien que no tiene algo y quiere tener algo, ¿vale? Eso es una empresa, ¿vale? Generas un ecosistema alrededor de esa idea, de ese concepto del solucionador, digámoslo así. Y luego está el emprendedor. Entonces, para mí es importante que lo veamos por separado, porque para mí ser emprendedor es el buscar tu crecimiento personal y profesional. Ser emprendedor, quien decide ser emprendedor, dejando de lado la empresa, porque yo he creado a lo mejor 8 empresas en mi vida, 8 o 9 empresas en mi vida y no todas han funcionado bien, pero yo sigo siendo emprendedor porque yo me separo de lo que son mis empresas o los negocios. ¿Qué soy yo? Una persona que quiere crecer. Y ser emprendedor para mí es como el que va al gimnasio todos los días porque está buscando mejora personal, está buscando un crecimiento, está buscando dar pasos hacia una meta. Para mí ser emprendedor es crecimiento. Si tú te haces emprendedor, si tú eres empleado y te haces emprendedor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que vas a ser rico? No. ¿Que vas a ganar dinero? No. Eso es la empresa. Eso es un tema de la empresa. ¿Qué es lo que vas a conseguir tú? Vas a aprender de marketing, vas a aprender de ventas, vas a aprender a vender, que eso es súper importante, esa habilidad. Vas a aprender a tomar decisiones difíciles, que eso también es una habilidad que tienes que desarrollar. Y eso te va a hacer mejor. Entonces, ser emprendedor, por definición, es buscar mejorar y siempre vas a ganar. Ahí nunca se pierde, porque las habilidades que adquieres son la mayoría transversales. Te sirven para cualquier otro emprendimiento o te sirven para cualquier desarrollo profesional en tu vida. Entonces, ser emprendedor es crecimiento profesional y personal, habilidades y todo eso. Y luego, aparte, está la empresa o empresas que tienen normalmente giran alrededor de ser el solucionador de algo, ¿no?
Entonces yo lo separaría en esos dos conceptos. En relación a justo esto que estás comentando, a mí me viene a la mente, ¿no? Pero lo que tú has dicho, ¿no? Porque a mí también me pasa, debe pasar creo que mucho tiempo en el micro pensando en la persona que te está escuchando, ¿no? Teniéndole presente, empatizando, sabiendo que no te están escuchando únicamente emprendedores súper exitosos, sino que te están escuchando muchas personas aspiracionales, ¿no? Totalmente. Pues cuando tienes esa mentalidad, ¿no? Yo pienso, claro, lo que le puede pasar a Luis o lo que me pasa a mí, como lo veo yo, es que, claro, yo antes tenía un chip con el que veía el mundo, un software, que este me hacía ver, por ejemplo, las cosas desde un punto de vista de trabajo X horas, recibo este dinero, trabajo tantas horas, recibo este dinero. Cuando cambias el chip, y yo, por ejemplo, ahora mismo considero que tengo un chip como, ¿cómo te diría? Libertario o anarcocapitalista, que suena como fatal, ¿no? Suena como el demonio, pero realmente no lo pienso así. Y me permite, por ejemplo, ver el mundo desde una perspectiva de decir, mira, como yo lo veo desde una perspectiva anarcocapitalista, o sea, anarquista, yo sé que el Estado precisamente es quien no me va a solucionar el problema. El Estado no me va a solucionar muchas de las cosas que me generan muchas veces situaciones incómodas o que me hacen sentirme mal. Y en lugar de verlo como algo negativo, lo veo como algo positivo. ¿Qué significa? Yo digo, hey, que si yo me siento mal, o esta persona se siente mal, o este grupo de personas se sienten mal, cuando tienes la mentalidad anarcocapitalista, ves oportunidades. Dices, hey, que esto no lo está solucionando el Estado. Es más, está impidiendo que la gente esté bien. Pues, ¿qué puedo hacer? Solucionarlo yo. Entonces, aparece, digamos, lo que sería el emprendimiento, que es la capacidad de veo una falla y lo arreglo yo. A veces creemos que se trata de ganar dinero y de voy a hacer esto, voy a crecer. No, 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 si no es esto. Es qué malestar, qué dolor tienes o qué dolor sientes que está habiendo aquí fuera, ¿no? Y cuando empiezas a ver los dolores de las personas, sencillamente tu trabajo es arreglarlos, ponérselo más fácil, solucionar problemas, como tú estabas comentando, ¿no? Siempre es así, siempre ha sido así. Y ya no es un tema de política. Evidentemente el Estado no es su misión salvarte la vida. Esa no es su misión. Simplemente organizar un sistema que más o menos funcione y fluyan las cosas y que genere un tatami, si quieres, un sitio en el cual tú puedas desarrollar una serie de movimientos, ¿no? No tiene que limitar, tiene que permitir movimientos, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos de la ecuación el Estado, que no es su misión ayudarme, salvarme la vida, no es mi padre, entonces, claro, yo tengo que buscarme en ese sentido cómo puedo ser yo de aporte a la sociedad. Y un emprendedor aporta a la sociedad, porque decíamos, un emprendedor puede tener N cantidad de empresas, yo tengo empresas, productos y servicios que sé que ayudan a las personas, pues tú lo decías, ¿no? Lo hablábamos antes de yo escribo libros que también busco que generen algún tipo de impacto positivo, que ayuden a las personas y me gusta acompañar a las personas para que pasen a la acción, para que lo hagan, ¿no? Cada libro es un pequeño emprendimiento, si lo vemos así, y cada uno tiene su misión de vida. Cada empresa tiene su misión de vida también. Entonces, claro que tenemos que crear esos solucionadores y luego crear el sistema alrededor, que es la empresa que nos va a permitirlo. Y eso genera un mayor impacto positivo en la gente. Imagínate que pues es iluso pensar que el 100% de las personas emprendieran, no está en su perfil, en su ADN, no son emprendedores, no buscan eso. Hay gente que se jubila a los 30, como aquel que dice, porque dice, yo ya he llegado a lo que quería, tengo mi empleo y mi sueldo y todo eso. Pero la gente inquieta, yo con 30 y pocos años, yo llevaba 10 años en una empresa, yo había conseguido la vida ideal. Yo tenía el BMW, yo tenía el coche de la empresa, yo vivía en Londres, yo tenía todo lo que el éxito se Total. supone que era, ¿no? Y yo cada vez era más infeliz. O sea, cada escalón que yo subía en el corporativo, yo cada vez era más infeliz. Entonces dije, yo no quiero esto. Y es entonces cuando detectas el engaño que te han dicho. A lo mejor cada uno lo puede ver de su manera. Hay gente que vive en sueño, ¿no? Pero hay gente que dice, yo me quiero salir de la Matrix. Y la Matrix para mí ahora es entra en una empresa, estudia una carrera, entra en una empresa, medra dentro de esa empresa hasta que te retires, ¿no? Y yo me he salido de eso. Eso yo creo que hay personas que no lo tienen. Hay personas que no tienen ese gen emprendedor, pero hay mucha gente que sí lo tiene y no se atreve. Entonces es importante que lo vean, lo que te decía antes, la separación entre emprendedor y empresa y que se centren en, como tú muy bien decías, en
a ver, hay un montón de problemas en la sociedad, ¿no? Centrémonos en los problemas, en el problema A, en el problema B y tal. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está solucionando? Nadie. Pues a lo mejor ahí hay una oportunidad, claro que sí. Total, Sí. total. Y es, cuando lo ves así, al final las oportunidades son mucho más fácil de ver, ¿no? Porque ves las fallas del Mm. sistema y dices, oye, pues en lugar de verlo como una falla, como una catástrofe, dices, oye, es una oportunidad porque si está mal es que lo puedo arreglar. Pero las ideas de negocio, ¿sabes? La gente quiere inventar Facebook. Ujú. ¿Sabes? No, no, si yo no invento Facebook, esto yo para qué me voy a poner a emprender, chato. Facebook hay uno, Apple hay uno, o sea, eso es así. Y es más simple al final, si es que no tienes que inventar Facebook. Claro. Soluciona los problemas que ves en tu día a día. Ujú. Yo lo que hago mucho, que antes también lo hemos comentado en privado, es el tema de me fijo en otros países, qué está haciendo la gente en otros Ujú. países que está funcionando bien. Para la gente que no tenga ideas de negocio, que es muy habitual decir, no sé, que yo no tengo la idea, no invento Facebook, entonces no emprendo. Que empecéis a mirar otra gente, oye, que en Uruguay, que en Chile, que en Argentina, que en Brasil o en Estados Unidos o en donde sea, hay alguien haciendo algo que, oye, que uno que ha hecho, pasa mucho en Nueva York, por ejemplo, ¿no? En Nueva York se crean todas las tendencias para el resto del mundo, ¿no? Increíble, sí, sí, sí. ¿Sabes? Que si el croissant redondo, que si el no sé qué tal, todo ese tipo de cosas allí se generan allí y de repente los ves aparecer como setas en todo el mundo. ¿Por Total. qué? Porque hay gente que tiene la antena puesta. Yo Entonces, tengo un tú puedes amigo, sí. emprender una croissantería, por ponerle ejemplo, en Madrid, puedes hacerlo, pero ¿de qué lo hago? O sea, la gente busca el crear Facebook y a lo mejor lo que tienes que hacer es buscar una inspiración, decir, estuve en Nueva York de Semana Santa y vi una croissantería o un sándwich o vi que estaban vendiendo en la calle una cosa para el móvil que hacía no sé qué. Chato, ahí tienes una idea de negocio. Mira, en ejemplo de lo que estás poniendo, yo me acuerdo que esto lo contó un colega que es el CEO de una multinacional de poke. Y él Ujú, fue a Nueva York ujú, y te estabas hablando hace ya más de 12 años. claro. Y en España no había, o hace más de 15 años, Y no ya había poke no en había España, pokés en claro. España. Y de repente dijo, mira, esto la gente lo quiere allí porque es más healthy, más rápido. En Ujú, lugar de una pizza se toman esto porque sienten que está tomando algo fresco. claro. Y lo trajeron y les ha ido súper bien. Pero claro, para eso también hay que, como tú dices, decir, oye, esto me gusta, ¿por qué no hay más? Oye, ¿por qué no hay más? Porque tú no lo estás haciendo. Un Claro. ejemplo, Luis, mira, yo hago campamentos y hago campamentos, imagínate, pues de deporte, de naturaleza, son muy didácticos, hay mucha teoría y práctica, ¿no? Y claro, pues viene mucha gente y claro, llegan personas y me dicen, ay, 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 me encanta, pero ¿por qué no hacéis uno para niños? Y yo digo, mira, yo no hago uno para niños porque me lleva tanta energía hacer esto y tanta atención y tantos profesionales que no lo voy a hacer. Y dice, jope, pero es que esto se debería hacer para niños. Y yo le digo, ¿crees que hay más personas? Digo, ¿crees que hay más personas en tu situación? Dice, sí, 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 habla con un montón de padres y me han dicho que ojalá lo hiciera esto para niños. Digo, ¿no te da para más un poquito la cabeza? Conecta los puntos. Conecta los puntos. Digo, hay muchas cosas que tú deseas y dices, oh, ojalá hubiese esto, ojalá hubiera lo otro. Bueno, pues en lugar de quedarte con los brazos cruzados a, ojalá hagan un podcast de libros para emprendedores, que no lo hay, Ujú, ¿por qué no lo haces tú? exacto. ¿Y por qué no haces tú un campamento para niños de ese estilo? Pero fíjate que ahí está el tema, de que hay mucha gente que tiene ideas que son solucionadores solo para su problema, Ujú. ¿vale? Y en vez de escuchar a la sociedad, y en vez de hablar con la gente, en este caso esta persona lo hacía bien. He preguntado a muchos padres y sí hay una necesidad, ahí hay un negocio. Hay mucha gente que en cambio dice, lo que hace es seguir sus pasiones. Y en teoría eso está bien, ¿no? Son sus pasiones, pero es que yo qué sé, a mí me apasiona montar cosas con Lego, la figura de Goku con Lego. Y esa es mi pasión. ¿Vale? Y yo quiero, entonces, ¿sabes qué? Como esto tiene que ser un negocio, voy a montar una tienda online, voy a meterme en Shopify, lo monte, no sé qué, no sé cuánto. Yo tuve una alumna en una de las formaciones que hacía y era una chica que llevaba 3 meses montando una tienda de alimentos holísticos, personalizables y tal. No había hablado con nadie, era su rollo y yo he soñado un día con esto y lo veo, ¿no? Y no validó nada y se fue e invirtió 6.000 pavos, ¿eh? O sea, se invirtió dinero, tal, en materiales, no sé qué. No vendió nada, no vendió nada. Y digo, pero, a ver, alma de cántaro, ¿con quién has hablado? O sea, ¿has mirado si había más gente que le gustara esto? No, no, pero es que a mí me gusta y seguramente si a mí me gusta, seguramente haya más gente así.
Esto que así dicho dices, no hemos juntado, no hemos puesto los pájaros en fila, pues esto mucha gente no lo hace. Porque es que a mí me apasiona, seguro que hay más gente ahí, ¿vale? Entonces, sí, sigamos nuestras pasiones, ¿vale? Como idea base, pero luego pasemos a preguntarnos, a ver, ¿hay gente ahí que lo compraría, que no lo compraría y tal? Esa validación mínima es la estadística esa que es cierta de que el 90% de empresas fracasan antes de los 5 años, la mayoría es por esto, ¿eh? La mayoría, bueno, luego hay que mucho cazurro que luego no sabe gestionar y esas cosas, pero hay mucha gente que toma una idea base, no valida, invierte todo y luego no se puede salir porque es que tengo que hacer que esto funcione y no funciona. Negocios que no funcionan probablemente se hubieran beneficiado de, oye, si me paro 3 meses, empiezo a preguntar si realmente hay mercado, empiezo a sembrar antes de intentar recoger. Y muchas empresas se estarían vivas si lo hubieran hecho así. Pues mira, tenía una pregunta y era, ¿qué crees que se estaba haciendo mal al iniciar un emprendimiento? Y es precisamente Es esto, justo que estás comentando la no validación. y por eso te quiero preguntar ahora mismo, ¿qué fallos consideras que tienen los emprendedores? ¿Qué consideras que les está preparando para enterrarse a sí mismos? Bueno, no porque siempre hemos dicho que el emprendedor siempre va a ganar, ¿vale? El Ujú. emprendedor siempre va a desarrollar Sí, skills total, y aunque, siempre va a aunque ganar, ¿no? fracase. En la empresa a lo mejor es la que no nos va tan bien. Entonces, partiendo de esa base, tú ya ganaste. Pero, ¿qué es lo que sucede? Las empresas suelen fallar. Primero, por esto, las principales causas de fallecimiento de empresas son la falta de validación, no hay mercado, no hay público para ellos. Luego, la segunda, que se centran más en la parte de logística que en la parte de marketing. Es decir, yo arranco un negocio y monto mi tienda. Le invierto mucho a la decoración y todo esto, o al restaurante o a lo que sea, pero no me he puesto a validar si la gente va a llegar de forma automática o tengo que mover marketing para que la gente llegue, ¿no? La captación. Entonces, la falta de marketing, el simplemente, yo le digo, el ponerle verlas a la Virgen, ¿no? Mucha gente dice, bueno, yo abro el negocio, me he gastado todo el dinero que tenía en mi tienda, la abro y espero a que llegue gente. No hago marketing. Entonces, esa es otra causa que lleva también al fallecimiento de empresas. Y luego, la segunda principal, esa es terciaria, la segunda principal es que a la gente le enamora la idea. Es decir, si a mí me gusta vender ropa, me enamora la ropa, miro todas las tendencias, todo lo que quieras, pero odio las finanzas, odio el hacer los números, el inventario bien hecho y tal. A la gente toda la parte que es logística de un negocio, de gestión de inventarios, números, lo que se llama luego el flujo de caja, que es algo muy simple, es que haya dinero en caja para pagar el mes Claro. y mantener el negocio encendido, eso no lo hace la gente. No sabe, porque no le gusta. Y es que ese es un rollo, ¿sabes? Si estoy ahí, luego los ves batallando y que si los impuestos y tal. Y sí, es un pain in the ass, pero la verdad es que es necesario. Y si no lo haces, si no estableces eso como skill, o solucionas eso contratando a alguien que de verdad te lo esté solucionando, los negocios van a fracasar. La segunda causa de cierre de los negocios es la falta de flujo de efectivo. Es decir, que tú montas tu negocio primorosamente bien, vende, pero no generas el ingreso neto necesario para que al mes siguiente puedas pagar el local, el alquiler, el internet, los sueldos. Y si no puedes pagar la luz o los sueldos, da igual que tu negocio venda, tu negocio va a cerrar. Entonces esas son las causas principales y eso implica desarrollarte en cosas que no te gustan, que no están, sé que te gusta hacer bubble teas o hacer tés o lo que sea, precioso, pero si además de hacer croissants aprendes también a llevar bien la contabilidad, tener la caja fina, eso le va a hacer mucho bien a tu negocio. Un negocio no es una idea de negocio, un negocio hay muchas labores que son tediosas pero necesarias. Eso a mí me cambió la perspectiva cuando se lo leí a Robert Kiyosaki, cuando le decían que él era un mal escritor. Le decían, es que eres un mal escritor. Dice, pero soy un buen vendedor. Es un buen vendedor. Y hay muchas personas que a lo mejor tienen un producto muy bueno, sea un libro, ¿no? Por ejemplo, que son buenos Ujú. escritores, pero claro, si nadie lo compra y nadie lo lee, se van a quedar en el armario para siempre, ¿no? Falta de marketing, exacto.
Sí, sí, al final se trata de eso, son cosas muy simples, o sea, los pilares de un negocio son muy simples, es decir, tienes que tener una idea, validarla y lanzarla al mercado, paso uno, diríamos, luego marketing más ventas, paso dos, y luego una buena gestión financiera. Eso es lo que va a hacer que el negocio crezca. Ya después de eso nos podemos poner súper molones y escalar el negocio, todo eso está muy bien, pero si no tienes estos pilares, no lo vas a conseguir nunca. ¿Y qué consejos darías tú para alcanzar estos pilares? ¿Qué bases hay que construir para que una persona desarrolle ese buen marketing? ¿Qué deberíamos entender o conocer para decir, ah, vale, a partir de aquí es como desarrollo un negocio? Nosotros tenemos, por un lado, que una empresa, decíamos, se basa en un producto o un servicio que es el solucionador, ¿no? ¿Qué soluciona eso? Pues a una persona que tiene un problema, que deje de tenerlo. Una persona que no tiene un resultado, que tenga un resultado. Eso es un negocio, ¿no? Entonces es la base del solucionador. Entonces, ¿qué es marketing? Marketing, que es lo que la gente no entiende, porque está enamorado de sí mismo, de su ego y de su producto, la gente, si tenemos por un lado el problema y la solución, y nosotros somos el solucionador, la gente se empeña en hablar del solucionador. Hablo de mi producto, de las características de mi producto, de las horas de grabación que he hecho, de lo que sea el producto, hablan del producto. Cuando de lo que hay que hablar es del otro, del problema y de la solución. El problema y el resultado, perdona. Entonces, si yo hablo del problema y yo empiezo a generar mi marketing, no alrededor del producto, las características de este coche que tiene 6 velocidades, que consume no sé cuánto el kilómetro cuadrado, si empezamos a hablar de eso, entramos en un mundo en el que voy a estar compitiendo con mi coche corre a 182 kilómetros por hora, el tuyo corre a 183, ¿cuál es mejor? Eso es muy fácil, las características siempre son muy fáciles de batir, Claro. pero si yo hablo del problema que soluciona, del resultado que genera, eso ya no es tan comparable, porque si yo me creo que tú eres quien soluciona el problema de que los niños viajen cómodos y no me estén dando la tabarra durante todo el viaje, eso es un problema. Para mí, sí, si este coche me lo soluciona, que me da igual que corra 180 o 150. Yo lo que quiero es llegar con los nervios intactos al final de mi viaje. Entonces, problema-resultado, eso es la base del marketing, que es uno de los pilares. Siempre cuando nosotros hablemos de problema o resultado, siempre nos va a funcionar el marketing. Siempre. Es psicología humana. Decíamos, los tres pilares serían la idea de negocio, ¿vale? Validada, como hemos dicho antes, no te lances al vacío, pregunta un poquito antes pues, para ver si hay agua en la piscina. Segundo, el marketing, ya cuando lo hayas hecho, haz marketing en ese sentido. Y luego la parte financiera, que sé que es aburrida, pero es básicamente es un número, flujo de caja positivo. Mientras tengas flujo de caja positivo, el negocio vive. Y ya está. Warren Buffett lo dice muy bien. Warren Buffett es uno de los inversores más famosos del mundo. Este tiene una ley, digamos, propia a la hora de invertir, que es decir, yo invierto, o sea, para él éxito en una inversión es no perder pasta, básicamente. Es decir, si yo invierto 100 y saco 100, buena inversión. Es decir, pero no ganaste, buena inversión, no palme pasta. Entonces esa es la clave. La clave es no palmar pasta, ¿vale? Es decir, si yo genero un flujo de efectivo positivo, es decir, si yo invertí 100 y saqué 101, gané. Y entonces siempre lo tenemos que ver así. Mucha gente dice, no, yo quiero meter 100 y sacar 300. Digo, vale, en tu vida va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y el porcentaje de emprendedores o empresarios que tienen esos resultados es ínfimo. Lo más normal es que metas 100 y saques 110 o 103 o 105. Es ganar y hay que verlo como tal. Total. Y además, una cosa que a mí me gustaría dejar muy claro aquí a la audiencia es que muchas veces no conocemos una serie de situaciones, procesos que están tapados por los sesgos, que son como pequeños velos, que nos impiden ver el tiempo que vamos a gastar de más de lo que teníamos planeado. A lo mejor tú te planeas, voy a facturar esto en 6 meses, y a lo mejor para facturar eso necesitas año y medio. O esto me va a costar muy probablemente 10.000 euros, y cuando te quieres dar cuenta te cuesta 25.000. ¿Y cómo deberíamos, Luis, planificar un poco nuestros objetivos? Porque creo que ese tipo de situaciones sucede y, como tú has dicho antes, ¿no? A veces decimos, bueno, voy a invertir esto porque si pierdo voy a recuperar lo mismo, ¿no? ¿Cómo gestiono ese tipo de situaciones?
No hay no hay una fórmula. Al final no hay una fórmula. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes. O sea, si nosotros nos mantenemos, voy a ser muy repetitivo, pero si nosotros nos mantenemos por encima del agua, vamos a poder respirar. Si yo tengo la cabeza fuera del agua, aunque sea un poquito, yo voy a poder respirar. Entonces, esa es la base de la supervivencia. ¿Vale? Entonces, a la hora de buscar escalar un negocio, luego hay otro tema, o sea, estos son los pilares, pero luego si nosotros queremos, recordemos, el negocio, la única función del negocio es crecer, ¿vale? Entonces, cuando tú haces un negocio en el que tú eres, por ejemplo, hay un libro que se llama El mito del emprendedor, ¿no? El mito del emprendedor, E-Myth. Este libro te habla de que hay gente que son los artesanos y hay gente que son los estrategas, ¿vale? Cuando tú crees el negocio, que tuviste tu idea de negocio y todo eso, pero eres un artesano, por ejemplo, la señora que es muy buena haciendo pasteles, ¿no? Como hacen en el libro, hablan de eso, ¿no? La señora que es muy buena haciendo pasteles y todo el mundo le dice, ay, Mari, deberías ponerte una pastelería, que eres muy buena haciendo pasteles. Digo, pues me la voy a poner. Y se pone la pastelería la Mari. Y como es muy buena haciendo pasteles, los pasteles son muy buenos, pero como no es tan buena haciendo marketing o como no es tan buena gestionando las finanzas, Sí, no sabe qué precio poner al pastel. no sé qué precio poner, todas Claro, las partes hace que son poco, claro, estratégicas, hace ¿no? poco traje en relación a esto a Ujú, Aurelio Morales, que es un hombre que tiene estrella Michelin y demás, que precisamente contaba que no se trata únicamente de ser muy buen cocinero o de tener muy buen género, sino debes saber muy bien cuánto te cuesta a ti el plato que estás poniendo ujú. y la tendencia que va a tener ese precio que estás poniendo de ese producto del mercado, porque si, por ejemplo, sube el precio del pescado, sube el precio del marisco, dependiendo de la época del año, y tu base del negocio está basado en esto, puedes tener problemas, ¿no? Entonces Sí. debes tener una carta, es como tú me decías antes, estratégicamente preparada para todos los contratiempos que a lo mejor solo un buen cocinero, un buen técnico, ni siquiera se ha planteado. Y más en el mundo del restauranteo, que es un mundo en el que los márgenes están en menos del 10%. O sea, puede ser de un 3 a un 7% las ganancias. Entonces, ahí si falla una de las variables, te hundes. ¿Vale? Pero si tú eres Mari, la de los pasteles, entonces, ¿qué puedes hacer? Hay un tema ahí que es muy importante destacar, que es cuando tú eres un artesano, es decir, es muy bueno en lo que haces, estás enamorado de tu idea, pero no te ves como un dueño de negocio, le estás haciendo un flaco favor. Porque tú no estás creando un negocio, estás creando un empleo para ti mismo, con el peor jefe posible porque es el que nunca te deja en paz. Está las 24 horas del día pensando en el negocio, no molestándote. Entonces es importante que cuando nosotros creemos un negocio, es la siguiente fase, podríamos decir así, busquemos cómo podríamos escalar ese negocio. Y no es, porque, no es un tema de ambición de generar más ingresos, es porque el negocio lo pide, pero tu vida también lo pide. Mari, la de los pasteles, resulta que no puede salir de la cocina en todo el día, no puede irse de vacaciones. La pregunta que alguien se debería hacer siempre en un negocio es, ¿yo me podría ir un mes y el negocio seguiría funcionando, sí o no? Si la respuesta es no, tengo el típico de los restaurantes, no me puedo ir de vacaciones. Si yo me voy, aquí no funciona nada, ¿no? Eso no es un negocio, es un mal empleo, ¿vale? Entonces, es importante que la gente se haga esas preguntas. Ya cuando tienes el negocio arrancando, que te hagas la pregunta, ¿este negocio podría funcionar sin mí? Y si no es así, entonces te conviene empezar a crear de forma más informal, explicarle a alguien cómo hacerlo de forma más formal, lo que serían los procesos y sistemas, ¿no? Que es básicamente lo que hace que un negocio funcione, que tú puedas contratar a alguien y que puedas delegar. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo vivo en una ciudad que se llama Puebla. Cuando yo llego a Puebla a vivir, yo estaba en un club deportivo que se llama el Parque España, que van todos los españoles. Y enfrente al Parque España había un restaurante de paellas, ¿no? Y yo el segundo día llego, me dicen, vete aquí a comer con Inma, que es española como tú y tal, ¿no? Porque todo es mexicano, me dicen, aquí española como tú. Y yo, vale, pues voy a conocer a la Inma. Y voy a Inma. Inma es una vasca que se casó con un mexicano y se fue a vivir a Puebla y a hacer paellas. ¿Por qué? Porque era muy buena haciendo paellas, ¿no? Entonces el negocio funcionaba muy bien, pero era una esclavitud, ¿vale? Él conocía a su marido, el mexicano, un tío encantador, orondo él, y este señor fallece. El marido de Inma fallece. Entonces, ¿qué sucede? Inma se queda esclavizada, o sea, no puede volver porque todo su negocio, toda su vida gira allí. ¿Y qué sucede? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, hablando con ella, le decía, tienes
yo sé que no te gusta delegar el tema de las paellas porque nadie hace las paellas como tú, pero intenta los próximos 3 meses entrenar a esta chica que tienes aquí para poca cosa, para las croquetas y no sé qué más, entrénala a hacer las paellas. No le va a salir igual. Y le dije, me hice muy amiga de ella, muy amigo de ella. Hazlo, inténtalo, ¿vale? A los 3 meses la otra chica a lo mejor no hacía exactamente la mejor paella de Inma, versión Inma, pero hacía una muy buena versión de la paella. Y ella empezó a ver que sí era factible hacerlo. Entonces, escalar un negocio es lo único que necesitas es que crees procesos y sistemas que te permitan sacar de ti, sacar de tu mochila piedras. En este caso, responsabilidades. Y eso es lo que va a hacer que de verdad te conviertas en un empresario. Pases de emprendedor a empresario, que es una transición yo creo que hay que hacer, porque si no la haces, te quedas como empleado de una empresa con el peor jefe posible que eres tú. Es Qué bueno, parte de ese proceso también. qué bueno. ¿Qué libro, Luis, recomendarías para una persona que te esté escuchando y esté en una posición como la que comentabas de tu amiga y se sienta que está estancado, que no avanza? El, podríamos decir el mito del emprendedor, que es más orientado a sistemas y Ujú. todo eso, pero hay uno. Probablemente es un libro que está escrito por Gary Keller. Gary Keller es un tío que se dedica a temas de la inmobiliaria. O sea, es de Century 21, es dueño de una gran empresa multinacional de inmobiliaria, un tío con mucha pasta. Y este tipo hizo varios libros de temas inmobiliarios, muy buenos, por cierto, pero hizo uno que no tenía nada que ver con eso, que es para cuando la gente está sin foco, sin saber qué tiene que hacer y todo eso. Entonces, para la gente que está estancada, es un libro que básicamente se resume en una pregunta que te tienes que hacer. El libro se llama The One Thing, en español de España se tradujo como Lo único, en Latinoamérica se llama Una única cosa. Pero bueno, The One Thing de Gary Keller, o Lo único o Una única cosa. Y el resumen del libro, no te tienes ni que escuchar el episodio, el resumen del libro es una pregunta. Y entonces la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿cuál es la única cosa que si yo la hiciera ahora, es decir, qué cosa podría hacer yo ahora que si la hiciera haría que todas las otras cosas posibles que podría hacer, ¿vale? Tú tienes un catálogo de opciones. ¿Cuál de estas opciones, si yo hiciera esta, las otras cosas no serían necesarias o incluso serían innecesarias? Entonces, normalmente cuando tenemos un catálogo de opciones y básicamente lo que está diciendo es que no las estás priorizando, no ves cuál es la más importante, entonces resulta que lo que llaman el bloqueo, ¿no? Por la parálisis por análisis que le llaman, ¿no? Te bloqueas cuando tienes demasiadas opciones. Entonces, lo que dice este libro, y te presenta un poco cómo hacerlo, pero así en rápido, es escoge una, básicamente, ¿no? Warren Buffett, de nuevo, el crack de las finanzas, este tiene un método que es el método 5-25. Este es buenísimo. Ah, buenísimo, sí. Buenísimo. Dice, ¿tienes muchísimas opciones y cosas y tareas que hacer? Sí. Haz una lista de las 25 Cinco cosas que cosas. tienes que hacer, ¿no? Y las ordenas. ¿Las tienes? Entonces te engañan. Dice, ¿ya las tienes todas ordenadas? Sí, vale. Tacha de las 6 a la 25, las Las tachas. tiras todas, sí. Y haces solo de la 1 a la 5 en el orden que has hecho. Cuando hayas hecho y completado la 1 y la 5, vuelve a hacer la lista y vas a ver que ni 25 te quedan. Pues las Total. otras se convierten en innecesarias. Es sublime, es sublime. A mí esa Buenísimo. estrategia es buenísima. Porque, Y es real, es que es real. O sea, ¿qué cosas son tenemos las... tantas cosas Claro, en la total. cabeza que son innecesarias. Hay un libro muy bueno que se llama Esencialismo, de Greg McKeown, y habla de eso, fíjate cómo era la cosa. Básicamente nosotros eh, queremos, en el tema ¿cómo se dice?, de la productividad. En el tema de la productividad, la gente dice, quiero ser más productivo para hacer más, ¿no? Y en el libro pues te dice, y creo que es una gran frase, más o menos, y parafraseo, te dice, ¿por qué en vez de buscar ser más productivo para hacer más, no intentas necesitar menos? Y yo creo que esa es la clave de todo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para necesitar menos cosas en la vida. Una calidad de vida no implica tener más, sino ser capaz de vivir con menos. Es una descarga mental brutal. Es como la lista de Warren Buffett de por qué, o sea, la pregunta sería, ¿por qué narices tienes 25 cosas pendientes para hacer? Cuando seguramente con 5 tienes más que suficiente, ¿no?
tenemos esta cultura en la que estamos criados, ¿no? Y por los impactos visuales que tenemos de tengo que ser más productivo porque así puedo hacer más. Tengo que incorporar estos hábitos en mi vida porque así soy más ágil, más productivo, mejor. Porque hay que hacer más, ¿no? Y hay varias movidas en varios libros de estos que son interesantes. Esencialismo es uno de ellos, en el que te habla de, a ver, espérate, detente un momento, oye, ¿y si vivieras con menos, ¿no? Entonces es interesante también el pausar eso. No tiene que ver tanto con el emprendimiento como con el bloqueo que una persona pueda sentir. Puede servir tanto para un negocio como para el desarrollo, el bloqueo personal que una persona pueda sentir de no crezco, no soy, me comparo con Pedro que hace tal cosa y yo no lo puedo hacer. Me comparo y me lo sufro, ¿no? Me como la frustración, ¿no? Entonces te frustras porque te comparas. ¿Por qué? Porque crees que eso es lo que necesitas en tu vida. ¿Y si necesitarás menos? Son buenas preguntas. Son muy buenas preguntas. Me acuerdo también, hablando con Sergio Fernández, que él tiene una alternativa al FOMO, en relación a lo que estamos hablando, ¿no? Y lo llama el YOMO, el Joy of Missing Out, ¿no? El disfrutar de no hacer cosas, el disfrutar de quedarte fuera del plan, el disfrutar de, es que todos están en la playa y yo no, pues mejor. Y Yo tengo una edad en la cual yo cuando era niño, que no teníamos teléfonos, no teníamos ordenadores ni nada parecido, yo me podía quedar pensando en las musarañas, sí, ¿sabes? O sea, pensar, imaginar, soñar, esas cosas. Salir a la calle a jugar y estar con los amigos echando risas o campeonatos de escupitajos, ¿sabes? Podía ser cualquier cosa. Pero yo tenía mucho más tiempo para pensar antes que ahora. ¿Sabes? Ahora me lo estoy buscando, pero es volver a ser un niño si quieres, pero y no quiero ser a él de las batallitas del abuelo, pero la verdad es que sí, antes teníamos más tiempo para pensar y ahora nos llenamos buscamos activación de hormona constante y creo que no es tan necesario. Buscar hacer menos yo creo es una buena política. total. Mira, si lo piensas, Luis, tú te imaginas, mira, hace 10 años a lo mejor te escuchabas un podcast a la semana y era tu Hmm, momento, ¿no? Era tu momento de voy a escucharme un podcast, qué bien, estoy en este ratito sí, disfrutando. Y ahora mismo parece que si no has escuchado el último podcast de él, que han sacado en el último momento, dices, estoy fuera, ¿no? Y dices, no, no, pero si es que te estás confundiendo. claro, Hay que dejar muchas cosas fuera y de quedarte acuerdo. con lo bueno, ¿no? A veces buscamos tener un armario lleno de ropa súper cara, súper buena, Claro, unos zapatos para cada ocasión. sí. Es decir, a lo mejor es mejor tener un zapato muy bueno, una camiseta muy buena y vivir con mucho menos, mucho más simples, mucho más tranquilo, algo que te pueda llevar de viaje para viajar más. Porque si no, al final no vas a querer viajar, ¿qué me pongo? ¿Dónde voy? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Y dices, si es que... Yo llevo 2 años en casa porque yo no soy perfecto, ni mucho menos. Yo soy el que más ha acumulado. Yo soy un comprador compulsivo. Lo era, ahora ya no. Llevo 2 años en modo donación. Estoy donando todo. Porque aparte digo, pues creo que eso le puede ayudar a la gente. Ropa, libros, cosas, de todo. O sea, y tengo la fortuna de tener una casa amplia, grande, pero que tenía atascada de cosas. Y el donar, el sacar cosas de mi vida, posesiones que realmente no son necesarias, me está dando un aire mental, o sea, es como abrir las ventanas y que corra el aire, de verdad que es fantástico, que cada uno se lo tome como quiera, que yo no estoy obligando a que dones las cosas y todo eso, haz lo que te dé la gana. Pero muchas veces si tienes una carga mental fuerte, probablemente es que tienes muchas cosas en tu vida. Quitar cosas no es una mala idea, creo, no es un mal consejo. Luis, solo hay que escucharte un poco para darse cuenta de la biblioteca mental que tienes. Claro. Y es por eso por lo que te quiero preguntar, porque imagino que no solo habrás leído libros de emprendimiento, al final creo que van muy de la mano, ¿no? Para ser buen emprendedor o empresario, tener un repertorio bastante amplio. Y por eso te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo generas un poco la lista de libros que quieres leer, ¿no? ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo desarrollas eso? Bueno, ahora se ha convertido en un trabajo, Ujú. honestamente. Entonces, antes era puro placer y entonces la selección era muy más fácil lo que te apetezca, ¿no? Lo que te llama, que muchas veces juzgas el libro por la portada, ¿no? Claro. Ahora es mi profesión, se ha convertido en mi profesión, entonces estoy continuamente explorando, leo unos 70, 90 libros por año, depende de la longitud del libro,
Y básicamente lo que busco es que sean diferentes, que tengan un enfoque diferente, porque hay tanto libro que es remix del otro libro, que Total. prácticamente son el 90%, que cada vez es más difícil encontrar un take, un enfoque original, ¿sabes? Entonces, básicamente es que tengan un enfoque diferente, que busquen y luego que tengan, de nuevo, un poco simplificándolo, un método, que sean prácticos, ¿vale? Es que te den un enfoque para conseguir algo y que tengan un enfoque de alguna manera pragmático para que no solo te estén enseñando cosas, sino te enseñen cómo tú puedes hacer las cosas, ¿no? Ese para mí siempre es el objetivo en los libros y un poco busco eso. En el caso de los libros para el podcast, además busco que los libros ya hayan tenido un recorrido comercial porque al final la gente te va a escuchar si le suena el libro, ¿no? Ah, este es el que está en la lista de los más vendidos y tal. Entonces yo ahí siempre acudo mucho a eso también para decir, puedo traer libros que son menos conocidos y lo hago a menudo, pero tengo que mezclarlos con libros comerciales también, que a lo mejor son más repetitivos, porque yo llevo ya 10 años y a veces me grabo el episodio y digo, yo esto que ya lo he dicho muchas veces, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Entonces eso sí pasa. Pero, pero aún así intento rebuscar en lo original que pueda haber, ¿no? ¿Cuántos episodios tienes? 300 y pico de resúmenes de unos 300 y pico. Estás hablando, Luis, que tendrás 300 y pico libros, o sea, si no más, obviamente resumidos, y piensa una cosa, ¿no? Estás repitiendo muchas veces las mismas ideas. Siempre. ¿En cuánto podrías condensar estas ideas? Vamos, ahora por eso empiezo ya a escribir libros, ¿no? Claro, Un poco para condensar todo eso, ¿no? No sé, no te sabría, no tengo un mapa mental pero completo sí que de podría toda la sacar, pero sí que vomitada. podríamos sacar una Por serie secciones sí, de patrones y decir, mira, claro. te Los piden. de hábitos, te los resumo en un libro, salen todos, el resumen de todos los libros de hábitos. En un tema de ventas, en un tema de marketing, todo es resumible en un solo libro en ese sentido. Claro, es que yo lo pienso muchas veces y digo, es que no se trata a veces de seguir compartiendo información si es que es siempre la misma. Ya, pero bueno, es como, yo qué sé, como en las novelas de ficción, o sea, los libros de, ¿qué quieres? De fantasía, ¿no? Pues el que todos son un poco herederos de los juegos de rol de dragones y mazmorras. Bueno, pues todos son el caballero, el enano, el no sé qué, los del Señor de los Anillos. ¿Todos vienen de ahí un poco? Sí. Y hoy en día se siguen haciendo, sí. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces quiere también su lugar seguro, sabe que es... O sea, Pedro, la gente sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Ujú. ¿Quieres bajar de peso? Sabes lo que tienes que hacer. ¿Quieres conseguir X cosa? Sabes lo que tienes que hacer. Pero muchas veces la gente no lo hace porque necesita guía o necesita una voz que rime, por decirlo de alguna manera, con ellos. Entonces, que haya varias versiones de una idea también puede tener que ver con alguien lo explica de una forma diferente. Porque a lo Ujú. mejor tú me explicas el sesgo, el Dunning-Kruger, pues tú me lo vas a explicar de una forma y a lo mejor yo lo explico de una forma diferente. Y hay gente que va a rimar con, joder, pues me lo ha explicado Pedro, ahora sí lo he pillado. Y lo explica Luis y se ha liado. Este tío se lía. Pues puede ser, es decir, tú tienes una forma de explicar lo mismo que yo puedo explicar y alguien va a rimar contigo más que conmigo. Entonces es válido que haya diferentes versiones, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como se ha democratizado que todo el mundo puede hacer libros, hay demasiadas versiones de lo mismo, ¿vale? Ujú. Antes había 3, ahora hay 300, que es más complicado rebuscar entre la mala hierba. Y una cosa que me llama la atención, porque ya llevas 10 años con tu podcast, ¿cómo que has tardado casi 10 años Sacar el en libro. sacar tu libro? Y ha sido un libro que lo he sacado por el aniversario. Bueno, ya, ¿sabes? Ese ha sido más un tema de una batalla logística. ¿Ah, sí? ¿Vale? Sí, es una batalla que tiene que, lo hemos comentado en Sí, sí, privado, sí, sí. tiene que ver con las editoriales. No vamos a entrar ahora en eso, pero, porque no me va a querer nadie en todo el mundo. Pero básicamente, yo tengo un podcast que se escucha en todos los países de habla hispana y es prácticamente el número uno en todos ellos. Entonces, yo quiero que si hago un libro esté disponible en todos los países de habla hispana donde hay posibles oyentes compradores míos. Eso a día de hoy es imposible. O sea, en físico es imposible. Entonces, yo he estado batallando durante los últimos, desde el 2018 fue la primera editorial que me contactó para hacerlo. Todas las editoriales grandes, básicamente he hablado con todas, los conozco todos,
creo que me estiman bien en ese sentido. Yo creo porque saben que tengo mucha audiencia, solo por eso. Pero, claro, yo les digo, pero, a ver, editor de España, yo quiero el libro en España, que es donde tú me lo vas a publicar, pero también lo quiero en Colombia, y en Argentina, y en Chile, y en Ecuador, y en Perú, y en México, y si es posible para los latinos de Estados Unidos. Y el tipo me dice, no, España. Pero que yo tengo audiencia de los otros, que se va a vender como churros. Es que yo solo controlo España, ¿sabes? Entonces, el de editor de España te dice eso, pero es que el editor de México te dice lo mismo y el de Argentina te dice lo mismo, yo mi territorio. Entonces es imposible, tú. O sea, yo me he rendido después de años de intentar llamar a todas las puertas y en ninguno he podido hacerlo. Y ahora he sacado el libro con la excusa del 10º aniversario, pero que me he venido arriba, tú, que he dicho, ¿sabes qué? Y si, o sea, lo he hecho ahora porque hicimos un evento, que tuviste la generosidad de venir también a compartir el tiempo con nosotros. Hice un libro para ese evento, pero digo, es que es un muy buen libro, creo. ¿Sabes qué? Y si me salto las editoriales. Perdón que lo diga así, pero ¿y si me salto las editoriales? ¿Y si busco que mi libro llegue en España a todas las librerías, que llegue en Argentina a todas las librerías, y también en Colombia, y en México y en Perú? Y en esas estoy. De momento ya tengo, en el momento de grabación de esto, tengo 2 países ya cerrados y sigo batallando con eso. Me lo he tomado como un juego, como un reto personal, de decir, nunca antes se ha hecho, vamos a ver si puedo decodificar cómo hacerlo. Y como eso, como decíamos, soy emprendedor, entonces me gusta mejorar, sé que esto me va a dar habilidades nuevas, habilidades de Sí. negociación. Y entonces me lo tomo como, no sé si como negocio va a ser un negocio, Ujú. probablemente no lo sea y palme pasta. Me parece bien porque yo voy a crecer y eso para mí es ganancia. Entonces en esas estoy. Entonces es un juego. Ahora mismo es como un juego. Voy a jugar a ver si puedo poner mi libro en todas las librerías, ¿no? Y entonces cada país que voy consiguiendo es como es ganancia. O sea, todos son hitos, todos son ganancias. Entonces yo siempre gano. Entonces estoy con sonrisa constante, ¿sabes? Porque dice, a ver, ¿y en Chile cuál es la librería tal? ¿Y en Uruguay cuál es la librería tal? Y empiezo a buscar cómo hacer eso, cómo romper Bueno, romper no, porque en realidad no hay una prohibición. Pues que yo creo que nadie lo ha intentado o nadie lo ha visto factible y yo soy un inconsciente. Sí, o que no es algo que dé dinero de base. O sea, un libro al final deja muy poco margen. O Hmm, sea, no, nadie se hace rico a menos que venda millones de libros. hmm. Al final es un tema que lo haces por motivación intrínseca, casi. Si lo haces, a ver, sí y no. Es decir, por ejemplo, si tú vendes un libro a través de una editorial, si los márgenes son muy bajos para el autor, Ujú. es decir, es un 8-10%, no se mueve más de eso. Pero si tú te lo autoimprimes, Sí. los márgenes son bastante mayores, Pedro. O sea, si te puede salir, puedes ganarle 4 veces lo que te cuesta la impresión, ¿sabes? Ujú. Eso puede ser. Si lo haces a través de una librería, ya no. Pero si tú has cumplido el trámite de hacer tu marketing y tener una audiencia, ahí hay un potencial. A ver, no te haces rico con un libro, pero si vendes unos cuantos libros, no es mal negocio. No es mal negocio. Ya digo, yo no lo estoy viendo en plan negocio. Yo me estoy retando a mí mismo a... Soy muy cabezón, soy muy inconsciente y la gente me ha dicho no se puede hacer y yo digo, aguántame el cubata. Qué bueno. Oye, Luis, tengo curiosidad por algún libro que consideres que está infravalorado por el mercado. Y que digas, tío, esto no puede ser que no se venda tanto. Sí, es muy bueno. Hay un gran desconocido, el autor se llama Eliyahu Goldratt, es un libro que se llama La Meta, The Goal. La Meta es un libro, es una fábula empresarial, es un de estos libros que como si fueran, te estuvieran explicando una novela, ¿Sí? ¿vale? Entonces, es un libro que no conoce ni Dios ni su tía, básicamente. O sea, sí es bastante conocido, pero tiene años, ya, a lo mejor es de los 80 o así. Y La Meta es fantástico. Tiene que ver con empresa, con optimización, procesos y esta cosa, pero está explicado como una novela y, y se centra en una definición rápida, se centra en cuellos de botella en las empresas, ¿sabes? Entonces este es un libro que cuando me llega, a veces hago consultoría para empresarios y todo eso, me viene uno que me viene a la cabeza de un tipo que me decía,
hostia, estamos estancados, ¿no? Estamos estancados, como que las ventas no suben, que ya he probado lo del marketing, que los embudos, que no sé, nada, estancado y tal. Y digo, mírate el libro este, a lo mejor no te soluciona la vida, pero a lo mejor sí. Se lee el libro el fin de semana y a la semana siguiente dice, joder, ya he identificado el cuello de botella, como decía en el libro, no sé qué, y vamos a aplicar lo que dice en el libro aquí. Está muy bien explicado, muy simple. Y vamos, no sé si fueron a los 3 meses el tío había duplicado. ¿Sabes? Wow. Él se había salido del estancamiento y tal. Entonces, no es mano de santo, pero es un muy buen libro. Muy buen libro y no sé si lo conocía, no es muy No, no lo conocido. conocía. La Meta se llama. Y aparte es como una novelita, al final se lee como novela, las fábulas empresariales son muy fáciles de leer. Ese es el gran desconocido, probablemente en libros de negocios que la gente debería leer. Pues te he traído una propuesta de 4 libros Ujú. para mencionártelos. Son libros que creo que son interesantes para compartir a la audiencia Sí. y me gustaría que extrajéramos un poco el mensaje o el aprendizaje que podemos sacar de ellos. Vamos, ¿Vale? ¿Qué te parece? vamos. Bueno, El Kama Sutra. el Kama Sutra creo que es muy importante para un emprendedor, para conseguir reducir los niveles de estrés. Para ver diferentes enfoques para una situación, ¿no? Eso es. Que eso es una cosa que poco se habla, ¿no? Pero creo que dentro de un emprendedor tiene que estar bien de aquí y eso no hemos hablado, ¿no? O sea, creo El que... mindset es fundamental, el estrés, la gestión del estrés. Podríamos resumirlo así, la gestión del estrés es fundamental, sin duda. Sí, Sí. total. Porque es una incertidumbre constante. Al final vas a ser Mm. alguien que estás manejando constantemente, que no sepas cómo se van a dar las cosas. Eso cuando hablábamos antes de hay gente que está hecha para ser emprendedora o no, ¿Sí? es la gestión de la incertidumbre, lo que te hace emprendedor o no. O sea, si tú valoras, por ejemplo, yo en mi balanza valoro mucho, hace 20 años, ¿no? Cuando yo no había emprendido en la vida, yo digo, no, el sueldo, no sé qué, y empecé a emprender, no me fue bien, y estaba diciendo, ¿y si me vuelvo a la empresa? O sea, yo eso lo he vivido, ¿eh? Pero el tema de la gestión de la incertidumbre, de cómo engañarme a mí mismo para decir, vale, pero el beneficio puede ser mucho mayor, poner eso en la balanza, hay gente que le va a pesar siempre mucho más la incertidumbre y no sale de ahí, ¿eh? Esto es Total. así. Es que no sé si te pasa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no sé si voy a hacer en un año 40 o voy a hacer 500. O sea, no sé si voy a hacer 40.000 o voy a hacer 500.000. O sea, es Mm. una cosa que, claro, en tu cabeza tú te haces tus planes, puedes seguir una serie de KPIs, puedes seguir una serie de principios, pero dices, No funcionan. siempre, tú no sabes si van a cerrar mañana las fronteras o van a Eso poner es así. aduanas o aranceles O viene un virus de China y nos jode a o todos. viene un virus de China. Entonces, a mí me gusta una frase, ¿no? Que dice, cuando tú haces planes, Dios se ríe. Y es tal cual. Pero Y- se escojona, ¿eh? claro, entonces creo que es una motivación para el Sí. emprendedor, es decir, aprende a gestionar la incertidumbre porque nunca sabes lo que va a pasar. Antes eso era la ley para el emprendedor, hoy en día es la ley para el empleado también. Total, O sea, tú decías, antes entrabas en una, ya he pillado, ya estoy fijo, ya, para el resto de mi vida. No, ahora ya no, chato. Antes total. las empresas tenían tiempos de vida de 40, 60, 80 años, ahora tienen tiempos de vida de 4. Eso es así. Entonces, claro, el empleado no tiene garantizado tampoco el sueldo de por vida. La Total. incertidumbre ahora es a todos los E niveles. incluso hay una cosa que esto sería abrir un melón peligroso, pero yo solo lo voy a A ver, sobrepasar un poco por abre, encima. abre. Es alguien que tenga un trabajo fijo, siempre me refiero a nivel de Estado, o sea, aunque sea un funcionario, Funcionarios, sí. siempre puede pensar o siempre se ha pensado que esa persona está a salvo. Ah, está a salvo. Lo Pero, abrimos ese. pero claro, ahora estamos viendo que... Sacamos la bola de rapel. El, es insostenible. Hablemos de España. Es insostenible. Y entonces, ¿Cuántos amigos tuyos se han ido de España en los últimos años? bueno, es que yo me rodeo de mucha gente muy estimulante. Prácticamente todos no están en España. Es que Hay mucha gente en España de mi entorno se que, han ido, te diría un 60%. o más, sí, 60, 70 podríamos decir. Hay mucha gente en España, pero están todos diciendo, me están echando. Es que están echando, ¿no? Entonces yo Sí. pienso, bueno, ¿quién va a pagar esto, Luis? La fiesta no se paga sola y entonces, claro, la fiesta están metiendo más, en este caso, más funcionarios
¿Quién va a pagar la fiesta? No se puede pagar. Y antes la pagaba Europa con los alemanes, ahora los alemanes están más jodidos que nosotros, entonces esto, la fiesta no se va a pagar. Entonces no es sostenible. Antes era de por vida, no va a ser de por vida. No va a ser de por vida, es una cosa que la gente cree que va a tener un puesto para siempre Esto es por hacer mágico. algo que mañana el mercado no necesita. No es magia, son tus impuestos. Sí, Pero no dan, los impuestos no dan, no se puede apretar más el cuello a la gente. no, porque al final Ya se cierras, van cierras el todos. negocio. Bueno, el año pasado, ¿cuántos se fueron? ¿Cuántos jóvenes válidos se han ido de España con veintitantos años? Creo que más de 400.000. Mira, yo te puedo hacer no voy a dar los nombres porque hay Más de gente que ni 400.000. siquiera quiere que se sepa que no están en España. Pero ¿cuántas cientos de miles de empresarios autónomos han cerrado? También ciento y pico mil. Ujú. No es sostenible. No es sostenible mediante impuestos. La gente va a cerrar sus negocios pues no les sale a cuenta. ¿Se hace funcionario? Vale, se hace funcionario, pero el dinero no lo puedes imprimir. Si lo imprimes tienes Argentina. Entonces no tenemos a dónde. No tenemos a dónde. Y al final, hasta que llegue un momento que esto pete, y aparezca mi ley 2.0, la motosierra, pues vamos hacia eso. Vamos hacia un hundimiento, porque no es sostenible. Claro, Eso es otro melón. eso es un melón interesante. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que este tipo de podcast puede estar interesante para que... Mira, claro, yo no vivo en España, puedo hablar de esto y puedo opinar desde la lejanía. Hace 20 años que no vivo aquí, pero me encanta mi país, lo disfruto mucho cada vez que vengo. Tengo mucha gente interesante con la que compartir tiempo, pero chato yo, ¿no? Cuando veo lo que se paga y digo, no, 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 no. Estoy muy bien. ¿Sabes qué? Voy y vengo en avión como Dios, sin problemas, me quedo así. No, no se puede, no se puede. No se favorece, o sea, volviendo al tema de emprendimiento, no se está favoreciendo el emprendimiento. Si no favoreces el emprendimiento, no hay generación de ingresos, no hay generación de puestos de trabajo, no hay generación de impuestos. Vamos al declive. Total. Es un tema cultural Sí. y bueno, hasta que no se aprenda un poco, pues Yo seguiremos. creo que la gente va a acabar despertando. Cada vez más, los últimos Sí, 3 4 años ha habido, pero también ha sido en los años en los que ha habido cada vez más gente trabajando para el gobierno en todas las áreas, ¿no? Entonces, pero bueno, no es sostenible. No es sostenible. no lo es, pero bueno, yo para aquí siempre hay bastante. Volvamos a los libros. ¿Qué libros me decías? Pues Vamos mira, te estaba. Después de este. Porque Total, haces nos bien. van a echar de todo. Después de este paréntesis, te quiero preguntar, ¿por qué opinas o qué me puedes contar de la semana laboral de 4 horas? ¿Qué te puedo contar? Sí, ¿qué Que opinas es de ese un libro? libro, la semana laboral de 4 horas, Tim Ferriss, su libro más vendido. Este libro es mal entendido. Total. Es un libro mal entendido, porque la gente lo entiende como es un libro de productividad, de no sé qué, de delegación y gestión, que es un poco, sí lo tiene en la superficial, pero para mí es un libro que es brillante, ayudándote a definir, ayudándote a diseñar la vida que puedes vivir. Es decir, diciéndote que sí es posible diseñar un estilo de vida que puedes vivir. Y eso es lo que es fantástico para eso. Un tío, pues yo me voy a vivir a Argentina, a bailar tango, que no sé qué. Este es Tim Ferriss. Entonces, eso para mí es el gran mensaje, que es factible, ¿no? Entonces, se me ha entendido decir, no, tienes que delegar la obsesión, de nuevo, la obsesión de los KPIs, y hay que delegarlo todo, ¿para qué tal? Solo estés 4 horas a la semana haciendo. Sí, o sea, ese es el título, pero el fondo para mí es filosofía de vida. Un poco lo que hablábamos, puedes salir de la Matrix y hacer cosas. Y este libro yo creo que ha sido el más inspirador para que mucha gente salga de su Matrix personal. Total. Pero es a nivel inspiración de estilo de vida. Ayúdate a definir tu propio estilo de vida y eso te va a dar una felicidad en tus términos, ¿no? No en los términos de lo que querían tus papás que estudiaras o lo que fuera. Lo que diga tu jefe, ¿no? En vivir la vida en tus términos. Y luego, pues, de alguna manera te da una logística de cómo hacerlo, ¿vale? No es el mejor en eso, creo que el mito del emprendedor, por ejemplo, que mencionábamos antes, es mucho mejor en eso, pero a nivel de inspiración de lo que podría ser tu vida, es el cómo hacer cómo molaría, ¿no? Cómo molaría hacer tal cosa, ese libro es fantástico para eso, es inspiración, para mí es motivacional e inspiracional. Sí, es un gran libro siempre que se entienda como estás comentando. ¿Eh? Yo lo veo más así, no sé, esto es subjetivo, ¿eh? A Total. cada uno de un libro pilla cosas diferentes. Mira,
otro libro que tengo es Hábitos Atómicos. Hábitos atómicos, James Clear. James Clear es un tío interesante, ¿eh? Porque es un tío que empezó con su hobby, que era hablar de hábitos y Sí, productividad y en su todo blog. eso, en un blog. Está 10 años haciéndolo eso, cultiva una audiencia de narices y hace hábitos atómicos. Claro, el libro fue un éxito, ya porque tenía una audiencia de casi 1 millón de personas, ¿no? En su lista. Entonces fue un éxito por eso, pero luego es un gran libro. Ujú. Yo de hábitos atómicos, es que hay muchas cosas, pero yo me quedaría sobre todo, em, hay como varias claves, varios pilares, ¿no? El que tienes que cambiar de identidad es uno. Yo me quedaría con el del entorno. Para mí, antes me preguntabas por los hábitos que yo he asimilado en mi vida. El del entorno en hábitos atómicos es uno de ellos también, que es cómo tienes que reconfigurar tu entorno para que tu entorno te ayude a conseguir la meta que te propongas. Y tu entorno no solo el espacio físico, que también, sino el espacio mental y sobre todo también el networking, la red de gente con la que te rodeas. Ser intencional con la gente con la que escoges pasar tu tiempo. Mencionaba yo procuro rodearme de gente estimulante. La estimulación para cada persona puede ser diferente, ¿no? Pero Ujú. hay pero siempre buscas a alguien que te estimule de alguna manera, ¿no? Estimulación en muchos tipos. Buscar eso en tu entorno, eso es preparar tu entorno para tu propio éxito. Rodearte de lo que decir, ¿no? Rodearte de 5 personas y tal. Eso sí, pero también tu entorno. Si tú tienes una mesa de trabajo desordenada, tu mente va a estar desordenada. Si tu escritorio del ordenador está desordenado, tú vas a estar desordenado. Lo mismo la pantalla, lo mismo tu tiempo, ¿vale? Entonces, hábitos atómicos tiene varias lecciones importantes, ¿no? Una es póntelo fácil, básicamente, para que un hábito engrane, póntelo fácil, ¿no? Engránalo, pégalo a otro y bla, bla, bla. Ese es uno, sin duda, pero ese es más típico de todos los libros. Y hay un libro que se llama Tiny Habits, hábitos pequeños, no sé cómo se llama en español, y es mejor, yo creo, en eso. Pero el de que tu entorno refuerce tu búsqueda de tu propio éxito, ese es fundamental para mí. Es curioso porque, como estás comentando, a veces que no nos damos cuenta que el entorno sencillamente te está haciendo actuar aunque tú no lo sepas. Claro. Y esto, pues, a mí me gusta también asociarlo con la ley de los cristales rotos. Ujú. Como tú comentabas antes, si tú te encuentras en el suelo papel sucio, o papel, o trozos de lo que sea, a ti no te va a costar nada tirar algo al suelo. Pero en cambio, si el suelo está totalmente limpio, dices, uff, no voy a tirar este papel, lo voy a tirar a una papelera. Y lo mismo con lo que tengas alrededor. Si tienes distractores, revistas y videojuegos, pues muy probablemente acabes leyendo una revista o jugando un videojuego. Pero si tienes, imagínate, unas paralelas para hacer ejercicio, una barra de dominadas, pues acabarás en la barra de paralelas o en la barra de dominadas, ¿no? Entonces, como tú dices, no solo el entorno, también las personas. Es decir, oye, ¿quiénes son las personas que llamas por teléfono con más frecuencia? ¿Quiénes son las personas que te escriben con más frecuencia? Porque sin que te des cuenta, estás pensando qué haría esta persona, qué estaría haciendo esta persona en este rato. Uf, seguro que tiene una reunión de negocios. Uf, seguro que ha salido a darse un paseo. Seguro que está leyendo un libro importante. Es inspiración y al final por estás pegado a alguien o pasas tiempo con alguien o la gente que diga, claro, es como ellos tienen los coleguitas que son así, bueno, yo me lo he buscado, eso para empezar. ¿Cómo te lo has buscado? A ver, cuéntanos. ¿Cómo me lo he buscado? Pues yo me he montado un podcast. Yo me he montado un podcast. Anda. Coño, pero es que mucha gente se monta podcast, pero que el podcast es luego una excusa para contactar a gente. Entonces yo contacto a gente y puedo invitar a gente, pues a ti te he contactado básicamente porque yo ya tengo un posicionamiento y eso a lo mejor para ti es importante decir, mira, pues estoy hablando con alguien que es también del podcast, yo estoy en el podcast y todo eso, y somos colegas, ¿no? De profesión, ¿no? Entonces eso también te abre puertas. Sin Sí. que alguien dice, no, pues yo no quiero crear un podcast. Bueno, pues vete a un maldito evento, vete a un sitio, o sea, siéntate con gente, ¿sabes? O Y hay muchas sea, cosas. Mira, a mí, por ejemplo, se me un club ocurre. empresarial o lo que sea. O sea, la gente dice, oye, qué bonita voz tienes y tal. Oye, yo me la curro, llevo grabados más de 1500 episodios, chato. Eso no es de gratis. Entonces, las cosas suceden cuando tú haces. Entonces, si tú te reúnes con gente, o sea, por ejemplo, yo soy súper tímido, por ejemplo, entonces, pero me obligo y ahora pues salgo a un escenario con mucha gente y ¿Y con rock más and o roll? menos
Y más o menos con rock and roll, ¿sabes? con rock and roll y tal, haciendo cosas que dices en la vida, pero ¿qué sucede? Que yo en el año 2011 estuve durante un año y medio en un club de oratoria, por ejemplo. Entonces, eran súper esquemáticos y todo eso, pero yo saqué lo máximo que pude. Pero yo mejoré afilé mi sierra, que dice aquel, ¿no? En el Sí, libro, o sea, mejoré mis habilidades, pero yo invierto tiempo en eso. Entonces invierto tiempo en aprender a hablar mejor, invierto tiempo en mejorar en lo que pueda. Yo soy un podcaster de éxito, entre comillas, pero yo sí puedo, por ejemplo, he recuperado amistad porque lo conocí hace años, por ejemplo, con Juan Ortega, un DJ de los 40 de toda la vida, que yo lo escuchaba de joven también, ¿no? Y Juanma, pues ahora es muy buen amigo y yo estoy aprendiendo de él constantemente, porque él es un profesional de la voz, no como yo. Yo soy un aficionadillo que se lo graba en casa, pero él te dice, no, pues haz esto y mejora la voz así, o no respires de esta manera, o haz de estas cosas, y este tipo de cosas yo estoy siempre aprendiendo. Entonces, interesante. aprender es algo que tiene que ser filosofía de vida, y nunca pensar que eres la persona que más sabe de la habitación, y si lo eres, cambia de habitación. Qué bueno. Y una cosa, porque estoy de acuerdo contigo, no hace falta abrirse un podcast. Yo, por Mm, ejemplo, he contactado con un mogollón de personas que no tienen un podcast, pero ¿qué claro. tienen? Pues tienen pasión. Ujú. Tienen pasión por un tema. Te ilusiona escucharles, te ilusiona verles. A mí me ilusiona, por ejemplo, ver a mi colega Auri cómo entrena. O sea, Auri no tiene un podcast. Pues, bueno, a lo mejor sí lo tiene, pero pero sí que yo no le he contactado por cómo habla, yo le he contactado por cómo vive. Y lo mismo, ¿no? Mi amiga Sara. Mi amiga Sara ni siquiera tiene redes sociales, pero es una persona súper disciplinada consigo mismo, le encanta aprender, le encanta estudiar. Oye, qué interesante tener una persona así cerca, ¿no? Y por eso, el tema es como dice Luis, ¿no? Haz algo que realmente genere que las personas quieran estar contigo. Si tú no eres capaz... Ponte Claro, en el radar de la gente. Al final puede ser tan simple como eso, ponte en el radar de la gente. Efectivamente, no tienes que tener una audiencia para que la gente te dé audiencia. No, lo que tú necesitas es tener la actitud de decir, quiero conocer gente. O yo qué sé, yo tengo una formación, pues hay mucha gente que ha cursado esa formación y yo estoy muy metido ahí, estoy muy presente, estoy todas las semanas con ellos y tal, y se genera una complicidad y una amistad en muchos casos, ¿no? Entonces, pues total. yo lo pongo muy fácil en ese sentido, ¿no? Entonces, no es que sea un inaccesible, pero mi tiempo es limitado y también lo intento dedicar a la gente a la que pueda transformar, ¿no? Y entonces, si tú quieres conocerme o pasar tiempo cerca de mí, pues tienes medios para hacerlo también. Entonces, la gente a veces se monta películas en la cabeza, Sí. decir, O no, lo ven no, no. imposible. Claro, sí, Claro. se niegan. Pero eso es como el salir del statu quo significa, el salir del área de confort y todas estas frases, significa salir de lo que estás haciendo siempre para hacer cosas diferentes. Y ahí es donde mucha gente le da incertidumbre, miedo y todo eso. Vértigo. Yo siempre, porque la gente utiliza mucho la palabra miedo y yo siempre la intento cambiar por vértigo. Y entonces, si tienes vértigo, no vas a hacer las cosas, pero el vértigo se supera. Se supera haciendo, ¿no? Entonces hay que dar los primeros pasos. Bueno, hemos tocado dos libros. Vamos a por el tercero de los cuatro que son Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí. Cuéntanos de ese libro. ¿Qué quieres que te cuente? Mira, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hay cosas, bueno, un tipo que escribió este libro, Stephen Covey, que ya se murió, bueno, su hijo ahí con la bandera en alto, ganándose toda la pasta el hijo. Stephen Covey escribe este libro. Este libro, para mí, hay 7 hábitos, evidentemente. Hay uno que es el de afilar la sierra y todo, el que a mí siempre me ha gustado mucho. En los últimos años, para mí, el hábito que se ha convertido en clave, porque es el hábito que la mayoría se saltan, porque los otros son más molones, la verdad, es el hábito, creo que es el 2 que dice, empieza con el fin en mente, ¿vale? Cada vez que ahora yo tengo la oportunidad de sentarme con mucha gente, emprendedores y empresarios mucho más exitosos que yo, por mucho, y mucha gente a la que le preguntas que están a borde de depresión, ¿eh? O sea, que son gente súper exitosa y que están ahí como que sin pistas de lo que hacer en su vida. Y yo les pregunto, oye, ¿por qué creaste la empresa? Y no te saben decir por qué. Muchas veces la gente emprende
y se deja llevar por el río, ¿sabes? Esto es que se deja llevar por la empresa. ¿Por qué? Porque están identificados con la empresa. Emprendedor y empresa son lo mismo, ¿no? Y entonces pierden su propia identidad. Y entonces ya no recuerdan por qué empezaron las cosas. Entonces, empezar con el fin en mente tiene que ver con tener un fin, tener una finalidad en la vida, ¿no? En una empresa, en este caso, muchísima gente eso lo ha perdido. Sí, o incluso empezar con tu relación. ¿Por qué estás saliendo con esta ¿Por qué persona? estás saliendo con esta persona? ¿Por qué quieres conocer a esa persona? Ah, no, pues me la quiero pillar. Bueno, pues vale, el fin se acaba muy rápido. Por eso muchas relaciones se acaban, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero estar con una persona? ¿Cuál es el fin? Y entonces tiene que ser algo que te llene, porque si no, si es algo de consumo rápido, si es un fast food, pues te lo comes y te vas, pero al rato vas a tener hambre de nuevo. Entonces entras en una espiral que no está muy... Entonces ese es un hábito que es la mayoría de la gente se lo salta de, ajá, sí, tener una meta, sí y tal. No, no, no. Es que las finalidades en la vida se están perdiendo. La gente entra en modo, yo hago lo que aquel hace. ¿Pero por qué lo haces? ¿Cuál es el fin? Entonces ese, te diría, me he ido por los cerros de Úbeda con esto, pero está el ganar-ganar, están todos estos que están muy bien y que tienen mucho que ver con relaciones dentro de la empresa, ¿no? Sí. Que se utiliza mucho el 7 hábitos para eso, y está muy bien, pero para mí empezar con el fin en mente, para mí se ha convertido en el hábito más clave y es el que la gente más exalta. Sí. A mí ese libro me cambió la vida. O sea, fue uno de los primeros libros que leí así de desarrollo personal de este estilo. Y fue como, cada golpe era más fuerte que el Es anterior. claro, cada hábito es como bofetada, bofetada. Sí, Mierda, sí. no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Sí, sí, sí. No, y está muy bien. Y es muy inspirador. Ujú. Fíjate que sigue una estructura, ya si empezamos a decodificar, es la estructura que ha marcado los libros de los últimos 30 años, que es Sí. más o menos los años que debe tener ese libro o más, que es la del método, ¿no? De la que sigue un método. Ajá. Y entonces es, hasta en el título, ¿no? Es el método de 7 pasos para ser altamente efectivo, ¿no? Entonces esa estructura se ha convertido en el clásico de los libros de no ficción actualmente y es gracias a 7 hábitos y su éxito. Sí, sí, Ujú. hay que aplaudírselo. Sí, súper recomendable. Yo lo recomiendo desde aquí que se lea un libro, vamos, maravilloso. Cualquier título en general de libro, para los que escriban libros, cualquier título de libro que lleve un número, normalmente también funciona muy bien. Los 4 acuerdos, todos estas cosas, este Total, tipo de cosas funcionan muy bien. total, total. Sí. Eso, mira, eso me lo voy a apuntar para tenerlo en cuenta, para... Y tengo más hallazgos, sobre el tema. Yo soy un filósofo del tema de los libros también, de un poco de por a dónde van y cómo se editan y cómo los titula la gente y tal. Tengo ahí cositas que explicarte. Bueno, no os perdáis a Luis si queréis saber estas cosas. No, no, esas no las explico. Ah, ¿no? Bueno, pues... Porque yo también quiero escribir mis libros. Ya tengo claro por dónde se van. Yo tengo un listado por ahí, unas notas de mis futuros libros y ya tengo los títulos y tal. Y todos son basados en estas Qué guay, hallazgos, según yo. Pero bueno, qué guay. Bueno, pues la última reseña es... estoy haciendo unas reseñas mierdis, pero bueno, estoy Bueno, estamos haciendo... haciendo... No, no mierdis, son píldoras... Son opiniones, así, sí. O sea, no sé, reseña, si te hago el resumen, no No, vamos pero es una a... reseñita, Eso sí, eso es sí. un poquito para Sí, sí. quedarnos con la pildorita que podemos hacer en un breve espacio. La última reseña, el último libro que he escogido ha sido Piensa y hazte rico. O Piensa y hazte rico. A ver, piensa y hazte rico se ha malentendido completamente. Se ha, ¿En qué se, sentido? se ha defenestrado todo lo que ese libro enseña, que hay cosas muy interesantes. Piensa y hazte rico es un libro que está escrito a lo mejor hace 100 años, prácticamente. 100 años, Napoleón Hill. Y Napoleón es un tío que se sienta con los más ricos de la época, los entrevista para ver cuáles son los hábitos del éxito, ¿no? De esa gente. Y son súper interesantes porque cosas que descubre son que la gente más poderosa, empresaria, más poderosa, Rockefeller y compañía, tenían hábitos que tenían que ver con la perseverancia, Ujú. con la autosugestión, es decir, se lo creían, es decir, yo creo que puedo hacerlo, lo hago, ¿sabes? Con la acción, con lo accionable, son muy de pasada la acción, ¿no? Entonces descubre esas cosas. Ese libro va de eso. Y básicamente la metodología de Napoleón Hill, si hablamos de métodos, la metodología de Napoleón Hill sería define una meta, cree en ella,
acciona y persiste. Ese es el libro resumido, ¿vale? Son esas 4, ¿vale? Define una meta, que es lo que quieres alcanzar, el piense en el título, pero nunca habla de hágase rico, porque la gente lo ha malentendido, se ha pillado el título, no se lo ha leído, porque para mí el libro, el resumen es ese, es define una meta, cree en ella, autosugestiónate, que decían los Rockefeller, autosugestiónate, cree en ella, acciona, pasa a la acción, da pasos y luego persiste. Es decir, si fracasas a la primera, vuelve a intentarlo, ¿vale? Porque crees en ello. En el punto 2 ya estás creyendo en ello. Ese es el resumen del libro. No tiene nada que ver con la ley de la atracción y todas estas cosas, pero se ha pervertido a lo mejor la idea de no, si piensa y hazte rico, ¿no? Es el título, ¿verdad que es así, no? Entonces la gente dice, el secreto dice que yo tengo que pensar y hacer un panel con las fotos y entonces voy a atraer el yate y la rubia. No es así, no es así. Entonces para mí esa es la perversión. Pero si te quedas con, básicamente la perversión es, si piensas muy fuerte en ello y cierras muy fuerte los ojos, vas a atraer, ¿no? La ley de la atracción que le llaman. No es así. No es así, es decir, Ferrari, no va a venir el Ferrari a la puerta, eso no es así, pero si tomas esa idea de enfocarte, definir una meta, que eso sí es el piense, y hazte rico, si crees en ti, accionas y persistes, eso va a suceder sin duda. Y esa es la ley del piense y hazte rico, que no escucho a nadie que la diga. Sí. ¿Sabes? Y es porque el título es bastante clickbait, la verdad, del Sí, libro. es muy clickbait. Y a mí me resuena, recordando ese libro, lo que me impactó fue que al final el éxito estaba en la fuerza de tu deseo. Cuando tú o sea, tú me... El creer, pero eso viene de esas entrevistas con los ricos, ¿no? Porque decían, es la autosugestión, que ellos lo llamaban, ¿no? Y la autosugestión es básicamente, yo qué sé, o Tony Robbins lo hace mucho, ¿no? El grítatelo, dítelo, ¿no? Tienes que decirte las cosas así para creerte, ¿no? Para sugerirte. Mucha gente habla de incluso físicamente Pero que sea un deseo decirlo y real, todo eso. porque yo, por ejemplo, una cosa que veo en redes sociales es personas que dicen, no, yo deseo tener un cuerpo en forma. Es envidia. O yo de... Sí, sí, Yo pero... quiero tener el cuerpo de Pedro, yo quiero tener el coche de Pablo, yo quiero el no sé qué Sí, tal. Sí, eso es envidia. y es un deseo muy pobre, no es un deseo de verdad. O Es sea, envidia porque es yo soy infeliz con mi vida, creo que eso me va a dar la felicidad. Creo que eso es la pieza del rompecabezas que me falta. Error. La pieza del rompecabezas está dentro de ti, siempre. Pero la gente busca respuestas donde no las hay. bueno, pues esperemos haber dado alguna Opinión respuesta. personal y subjetiva, por supuesto. Bueno, es una opinión y por eso te hemos traído, para que opines y nos cuentes tu visión de las cosas. Aquí estamos. Y esperamos que muchas de estas ideas hayan calado a la audiencia. Pero antes de terminar, me gustaría que dejaras un mensaje o una idea que te gustaría compartir. Algo que tú sientas que se malentiende o que se entiende o que se olvida muy fácilmente y que te vamos a tener más presente. Mira, yo he leído en mi vida unos 1200 libros. Ponlos en fila. Ponlos en fila. No te digo, las estanterías en mi casa son unas santas. Yo he leído sobre unos 1200 libros, 1100 y pico, como 1200. Mucha gente está... Yo ahora lo hago por... antes lo hacía por deporte, ahora lo hago por trabajo, ¿no? Lo que yo veo que mucha gente hace, yo lo hago a lo mejor equiparándolo con los libros, pero la gente lo hace con YouTube o con las redes que sea, es consumo, consumo y consumo de contenido, Ujú. intentando buscar respuestas. Las respuestas no están nunca en el consumo de información. Yo puedo garantizar al 100% de las personas que escuchen esto alguna vez que la información que necesitan ya la tienen, pero que no la están accionando, no están haciendo nada con ella. Entonces, como quiero algo que me solucione la vida, busco atajos, ¿vale? Entonces el atajo puede ser, me leo otro libro, hago otro curso, me apunto a otro seminario, me voy a otro retiro para buscar respuestas, y cuando las respuestas están ya dentro de ti, tú ya sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es hacer.
Entonces, la clave de todo esto no es leer libros, no le aconsejo a nadie que lo haga, a menos que se gane la vida con ello, es la, la única razón. Lo único que les diría es que accionen un poco más, que escojan, en vez de buscar leer 70 libros al año, que busquen leer 3, pero que tomes el primero y luego le dediques 3 meses a aplicar lo que hay en ese libro si realmente te vale la pena. Y lo mismo con el siguiente, lo mismo con el siguiente. Probablemente no necesitarás ni el tercero. Totalmente. Muchísimas gracias. Las que te adornan, Pedro, las que te adornan. Qué bueno. Hasta la próxima.